Número 13. El motivo de Ichinose al proponer el juego de cartas. Lo que ella quería obtener a partir de esto era medir las personalidades y comportamiento de cada jugador para descubrir al posible VIP, aunque sobre todo era para analizar a Ayana-Koji, ya que ella ya había empezado a sospechar de su fachada de chico promedio, pero como Ayana-Koji ya sabía la razón por la que Ichinose estaba en el mismo grupo que él, rápidamente tomó contramedidas ante la vigilancia de Ichinose, adoptando la actitud de un estudiante de tercera categoría. Muy bien. Hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estamos aquí para abordar el resto de las curiosidades y diferencias entre la novela ligera y el anime de Classroom of the Elite que quedaron pendientes en el video anterior del segundo capítulo de esta segunda temporada. Así que, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Continuemos con aquellos acontecimientos relevantes que sucedieron durante y después del tercer y cuarto debate del grupo de Ayana-Koji que no pudieron aparecer en el anime. Número 14. El intercambio entre Ichinose y Katsuragi. Esta parte fue omitida en el anime, pero sucede después de que terminó la reunión del grupo de Ayana-Koji, ya que él junto con Ichinose partieron para encontrarse con Katsuragi y Horikita respectivamente. Bueno, el punto es que Ichinose quería encontrarse con Katsuragi para que retirase su estrategia de quedarse callados durante el examen, ya que era un dolor en el culo para Ichinose y su objetivo de conseguir el primer resultado del examen. Y a grandes rasgos, la conversación fue tipo así. ¿Retirará su estrategia ver a Calvito? ¿No es un poco tarde para preguntar eso? ¿Por fin? Dije que no. ¿Cómo chingan todo? Bueno, en resumen, fue tipo así. Número 15. La oferta de Roen para una alianza entre las clases de la B a la D en contra de la clase A. Este momento en el anime se dio durante la reunión entre Horikita y Ayana-Koji, pero en la novela fue completamente diferente. Dicha conversación se desarrolla justo después del intercambio entre Ichinose y Katsuragi. Cuando él y sus compañeros se retiraron, Horikita y el resto seguían dentro de la sala de debate. Por lo tanto, Ichinose y Ayana-Koji decidieron entrar por invitación de Kushida. Roen fue el primero en actuar. Se acercó a Ichinose medio burlándose de ella por no estar en el mismo grupo que él y el resto de líderes, a pesar de que ella igual es una líder. Sin embargo, Ichinose no se dejó provocar por sus palabras y simplemente respondió que ¿qué se le podía hacer? Después se desarrolla una pequeña guerra de información entre los dos, y por un momento, cuando Roen voltea su mirada a Ayana-Koji que está detrás de Ichinose, él se burla de Ayana-Koji diciéndole que si siempre anda detrás del culito de una waifu. Y este tipo responde tipo, no. Bueno, sí. Pero bueno, dejando todo eso de lado, Roen le propone a Ichinose una alianza entre sus clases, para hacer morder polvo a la clase A, pero Horikita le dice a Ichinose que mejor no pierda su tiempo, ya que ella ya había rechazado anteriormente esa misma propuesta. Y como Ichinose no lucía convencida, Roen le propone que firmen un contrato o algo así, ya que la única razón por la que Horikita no había aceptado era porque la clase D no estaba unida. Sin embargo, para la clase de Ichinose y Roen, ese no era el caso, ya que ellos poseían el control de sus respectivas clases. Pero aún así Ichinose se negó ante la propuesta de Roen, ya que ella no podía confiar en él, y también porque para ella sería desventajoso el aceptar dicha propuesta en frente de todos, ya que en ese momento, debido a su tregua con la clase D y a la incertidumbre que le provocaba Ayana-Koji, y como Roen ya esperaba dicho resultado, él solo se largó con una sonrisa en su rostro. Número 16. El motivo de Ichinose al revelarle a Ayana-Koji su condición como no VIP. Después de que todos en el grupo dragón se marcharan, Ichinose le propone a Ayana-Koji que regresen juntos. Mientras tanto, Ichinose comenta que ella sí estaba realmente interesada en la colaboración de las clases, pero que no podía confiar en Roen, y por lo tanto haría todo lo posible para ayudar a su clase. Y es en este momento en el que Ichinose juega su primera mano revelándole a Ayana-Koji su estado como no VIP para ganarse su confianza y hacer que él se sienta en deuda con ella por la información, casi como si lo obligara a confesar si es o no es un VIP. Pero como el prota es el más perro aquí, rápidamente se da cuenta de las intenciones de Ichinose, por lo que decide seguirle la corriente mientras mezcla mentiras con verdades para hacerle creer que él cooperará con ella, reiterándole que él y Yukimura no son el VIP, pero que no podía confirmar si el resto de sus compañeros lo eran o no. Después de recibir esta respuesta inesperada por parte de Ayana-Koji, Ichinose entra en pánico y se disculpa con él por obligarlo a hablar,
ya que ella no esperaba que él soltara la sopa así como así, y Ayana Koji en el fondo estaba pensando que sería él quien se disculparía con Ichinose más adelante, debido a las medidas que estaría por tomar para ganar este examen. Número 17. La discusión que sucedió entre Kei y Hirata. Bueno, ¿qué puedo decir sobre esto? Sinceramente, creo que la cagaron en esa parte. Se suponía que esta parte sería uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia, ya que literalmente este es el preludio para el calvario que está por venir para Kagurasawa Kei. Pero bueno, ni qué hacerle y tampoco te preocupes, que aquí tu servidor te contará todo con lujos de detalles sobre cómo realmente sucedió el encuentro entre Kei, Hirata y Ayana Koji frente a la máquina expendedora. Y ni siquiera lo pienses, sé que esto es un asco de título para esta curiosidad, pero ¿qué le puedo hacer? Dicho encuentro sucedió literalmente frente a una máquina expendedora pedorra, o bueno, al menos cerca de ahí, pero son pequeños detalles. Bueno, como sea, primero entremos en contexto. Antes que nada, este encuentro sucede justo después de que hayan agredido a Kei por primera vez, no antes como en el anime, y de hecho también hubo un encuentro entre Ayana Koji y Chabashira Sensei a medianoche antes de esto, por lo que mejor empezaré por ello primero, ya que tiene relación con este asunto. En dicho encuentro, Ayana Koji le pregunta a Chabashira Sensei cuál era el límite a lo que se podía comprar con puntos privados o qué tanto se podía influir en las reglas de la escuela con dichos puntos, pero antes de que ella pudiera contestar, Chie Sensei de la clase B los interrumpe medio borracha, pero Ayana Koji rápidamente infiere que eso no era casualidad y que probablemente sea porque ella sospechaba de él y también porque la estaba espiando, pero decidió mejor ignorarla. Entonces, Chabashira Sensei reanuda la conversación diciéndole a Ayana Koji que en el pasado ya habían llegado a cambiar algunas de las reglas de la escuela, como cambiar las regulaciones para que les permitieran llegar a la escuela un minuto más tarde de lo usual o cosas por el estilo. Sinceramente era una respuesta terrible, pero incluso con esa poca información, Ayana Koji logró comprender un poco más sobre la importancia que tenían los puntos privados dentro de la escuela, ya que si sabías cómo usarlos, incluso podrían desafiar al sistema mismo. Con todo dicho y hecho, Ayana Koji procedió a retirarse y mientras se iba, le dejó unas últimas palabras a Chabashira Sensei sobre que le estaría pidiendo algo muy pronto, lo cual la dejó desconcertada a ella. Y 2 horas después, cuando Hirata estaba por salir de la habitación, Ayana Koji también se levanta y le pide a Hirata que le permita seguirlo, ya que él estaba interesado en lo que él estaba por hacer, y por supuesto que Ayana Koji ya sabía que tenía algo que ver con Kei. Hirata estaba un poco desconcertado al principio, pero cuando Ayana Koji hace mención del recién incidente con Kei y que estaba siguiendo las órdenes de Horikita, Hirata comprendió rápidamente el significado detrás de esas palabras y por lo tanto le permitió seguirlo, a cambio de que no divulgara nada. Para cuando llegaron a su destino, Kei ya estaba en ese lugar. Primero sonrió cuando vio a Hirata y cuando ella vio a Ayana Koji con él, ella se enojó. F por Ayana Koji. Después de unos reclamos de Kei acerca de la presencia de Ayana Koji en su charla a solas, Hirata decide hacer avanzar la conversación, pero como Kei se negaba a hablar, Hirata procede a preguntarle a Ayana Koji para confirmar el orden de los acontecimientos, así como sobre quién lo comenzó y ese tipo de cosas. A lo que Ayana Koji simplemente respondió que fueron las chicas de la clase C las que empezaron y agredieron a Kei, así como que él y Yukimura habían sido testigos de ello. Con esto dicho, Hirata dice que actuaría en consecuencia, pero no de la forma en la que Kei deseaba, es decir, responder a la violencia con más violencia. Y cuando Kei escucha esto, ella le pregunta el motivo de ello, pero Hirata simplemente le responde que porque ella no es la misma de siempre, y que porque él no cree en el ojo por ojo. Ayana Koji, que estaba observando esto, percibió una mezcla de convicciones entre los dos, ya que Hirata insistía en permanecer neutral y resolver las cosas con Manabe y sus amigas de forma pacífica, de modo que Kei se disculpara y llegaran a un acuerdo. Mientras tanto, Kei insistía en que eso sería imposible, pero al comprender la postura de Hirata, Kei decide utilizar la vieja confiable que sería: "Dijiste que me protegerías". Pero aún con eso, Hirata permanece calmado y él solo responde que desde el principio de su relación, él había dejado en claro que esa sería su postura, y que para empezar, ellos no eran novios de verdad, ya que simplemente fingían serlo, y por lo tanto él no estaba dispuesto a usar la violencia con nadie. Por supuesto que quería protegerla, pero no quería usar la violencia,
y por tanto quería buscar otra forma de resolver este problema, pero Kei no lo veía de esa forma y como él sabía que no podía hacerla ceder, Hirata procede a pedirle disculpas ya que simplemente no podía ayudarla de la forma en que quería en esta situación. Y cuando Ayana Koji escuchó estas palabras de Hirata, finalmente pudo comprender las inconsistencias que había detectado en la relación de estos dos, y también se dio cuenta de que Hirata estaba utilizando a Kei como una especie de tributo informativo para Horikita. Sin embargo, para Kei, que solo podía depender de Hirata, estas palabras eran igual a una sentencia de muerte, y cuando Hirata le pidió una posible solución a Ayana Koji, fue en ese momento en el que Kei explotó y decidió dejar de depender de Hirata, por lo que se marchó mientras daba por terminada su relación con él y caminaba toda enfadada, aunque nunca fue real para empezar, pero en fin. Después de que Kei se fuera, Hirata le comenta a Ayana Koji que ese era el límite a lo que él podía hacer, y por lo tanto él le dejaba el asunto de Kei en sus manos, debido principalmente a que Hirata ya era consciente de las habilidades de Ayana Koji, o al menos hasta cierto grado. Ayana Koji trata de negarlo en varias ocasiones, tratando de desestimarse a sí mismo, pero Hirata sabía que simplemente eran excusas. Y cuando Ayana Koji le preguntó de las verdaderas circunstancias de su relación con Kei, Hirata solo le responde que salían pues porque lo veía necesario. Sin embargo, no eran novios, y con base a esta información contradictoria, Ayana Koji rápidamente une las piezas de información e inconsistencias que había estado observando de su relación, como su falta de progreso en su relación a pesar del tiempo que habían pasado juntos, así como el acercamiento reciente de Kei a Machida durante el examen y muchas otras cosas. Ayana Koji primero llegó a pensar que Kei le había pedido a Hirata fingir ser novios para aumentar su propia popularidad y dominar la clase, pero después de comparar la situación con Machida y su falta de interés en involucrarse con los demás mientras solo permanecía a su lado en silencio, eso era algo que simplemente no encajaba, ya que si ella solo quería ser popular, Ayana Koji creía que si ese era el caso, entonces no existía la necesidad de tener a Hirata o Machida a su lado desde el principio. Entonces, ¿exactamente cuál fue el detonante que la hizo acercarse a Hirata o Machida? Mientras Ayana Koji se ponía a analizar esto y aquello, Hirata solo permanecía en silencio, y cuando Ayana Koji finalmente llegó a la conclusión de que era porque Kei solo quería protegerse de todos los que podrían hacerle daño, en ese momento finalmente pudo comprender a la chica llamada Kagurazagua Kei. Mientras tanto, Hirata sintió que se le ponía la piel de gallina por las palabras y la rápida deducción que salieron de la boca de Ayana Koji, tanto que le dijo que pensaba en él como alguien espeluznante y de mal agüero, ya que la presencia que él irradiaba y las palabras que decía pues simplemente no encajaban, lo que lo hacía ver a los ojos de Hirata como una persona completamente distinta al promedio. En respuesta al comentario de Hirata, Ayana Koji trata de echarle la culpa a Horikita, pero eso simplemente ya no convence a Hirata, y como Ayana Koji ya había descubierto la verdad por sí mismo, Hirata solo procede a corroborar y agregar más información a la deducción de Ayana Koji, ya que en el pasado, durante sus 9 años de primaria y secundaria, Kei había sido víctima de acoso escolar severo, y debido a ello, cuando conoció a Hirata, ella le pidió que la convirtiera en su novia y la mantuviera a salvo de todos los demás, y a partir de esa solicitud nació su falsa relación actual. Sin embargo, para Ayana Koji, que había escuchado esta nueva información, había algo que aún no encajaba en todo esto, y ese algo era el beneficio que obtenía Hirata de esta farsa, a lo que él simplemente respondió que lo hacía porque él había reconocido esa mirada, aroma y presencia de una persona que ha sido víctima de acoso en ella. Por lo tanto, él no quería que ella viviera una vida llena de acoso en su escuela actual. Esa era la razón del por qué Hirata había aceptado salir con ella, ya que al aprovechar su posición como su novia, Kei sería capaz de escapar de su pasado, pero Ayana Koji sospechaba que había un significado aún más profundo que eso, ya que la manera en la que Hirata se preocupaba por los demás casi podía describirse como una enfermedad, y tal como sospechaba Ayana Koji, había una verdad aún más profunda detrás de las acciones de Hirata, y esa historia iría más o menos así. En sus años de secundaria, él había sido un chico promedio que no destacaba demasiado, pero tampoco era invisible, al igual que su amigo de la infancia, y cuando ellos ingresaron a la secundaria, quedaron en distintas clases y desde ahí comenzó todo el calvario que vino más adelante. Al principio iban y regresaban de la escuela juntos, pero conforme eso disminuyó, cada vez se hicieron más lejanos hasta volverse casi meros desconocidos, y hasta ahí todo normal.
Pero aquí está el detalle: mientras Hirata estaba ocupado divirtiéndose con sus nuevos amigos, por el otro lado, su amigo estaba sufriendo y siendo acosado. Su amigo de la infancia le había pedido ayuda muchas y muchas veces, y en cada ocasión él aparecería con el rostro lastimado y con heridas por todas partes. Pero Hirata en ese entonces solo decidió hacerse el güey y apartar los ojos de la realidad, lo que conllevó a que su amigo poco a poco cambiara de personalidad, de ser alguien radiante y alegre a alguien desolado con marcas de puñetazos y patadas cada día. Sin embargo, mientras transcurría el tiempo, Hirata solo seguía evadiendo la realidad, tanto que ese tipo de cosas se le volvieron rutinarias. Él nunca hizo nada por su amigo, por miedo a que él pudiera convertirse en el nuevo objetivo de ese acoso, y por lo tanto, siguió fingiendo no ver la situación de su amigo de la infancia, pensando ingenuamente que algún día los acosadores se aburrirían de él, o que algún día su amigo dejaría la escuela y entonces el acoso se acabaría, o que quizás alguien daría un paso al frente y lo salvaría. Mientras Hirata seguía convenciéndose a sí mismo de esta forma, finalmente llegó el trágico día en el que su amigo ya no pudo soportarlo más, y casi como si suplicara por ayuda, ese día, en medio de las clases, él salta por la ventana enfrente de Hirata. Después de aquello, a su amigo le declaran muerte cerebral mientras sus padres seguían esperando a que él despertara algún día. Y fue a partir de ese momento en el que Hirata se hizo consciente de que por preocuparse por sí mismo, llevó a su amigo a la muerte. Desde entonces, Hirata vive todos los días tratando de expiar su pecado al tratar de ayudar a aquellas personas que sufren de acoso o que necesitan de ayuda como su amigo en el pasado. Pero a Yanakoji, que había escuchado la historia de Hirata, solo le respondió que el mundo no era tan fácil y que eso era demasiado ingenuo de su parte. Pero Hirata solo le responde que, a pesar de eso, aún así lo haría, ya que esa es su responsabilidad por el pecado que cometió. Y como él quería salvar tanto a Manabe como a Kei de su situación actual, así como también era consciente de que no podría elegir a un solo lado al que ayudar, el muy sinvergüenza prefirió dejárselo todo a Yanakoji para que lo resolviera por él. En serio, este man se lleva el premio a novio del siglo. Pero bueno, y para su suerte, a Yanakoji pues acepta su petición, ya que de por sí tenía planeado tratar con Kei personalmente. Además de que esta era la oportunidad perfecta para conseguir a otra herramienta conveniente para él. Qué cosas. En fin, esta es la historia que no se contó en el anime y también la forma correcta en la que esta debería haber sido abordado. Pero ni qué hacerle, al menos si lo adaptaron. Muy bien, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Espero que les haya resultado interesantes todas estas curiosidades y diferencias que este segundo capítulo del anime dejó al aire. Pero bueno, no se preocupen que ya estaré abordando los capítulos que hacen falta y que están por venir del anime que está en transmisión actualmente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video y sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Chao chao.